Recordar justamente el día de ayer, cuando el autor presenta allí que nadie es inherentemente bueno. Es bueno que abramos tú y yo el folleto de la lección justamente del día jueves 15 de julio, bajo el tema arrepentimiento. Y podamos tomarnos unos breves segundos allí para repasar y ver lo que el autor nos menciona. Tres cosas que recordar, tres cosas que allí analizar en nuestra vida y en nuestro crecimiento con Dios. El primero, el versículo que se presenta allí, Romanos capítulo 2, verso 4. Dice, oh, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, me encanta esa parte, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El autor presenta allí el primer aspecto que es necesario que recordemos. Dice, la benignidad que es la que nos guía a ¿qué? Al arrepentimiento. Y presenta y hace énfasis que nos guía, no es que nos obliga allí a que tú y yo recibamos ese arrepentimiento, sino que nos orienta, nos estimula, nos impulsa para que tú y yo comprendamos la gravedad del pecado y las consecuencias del pecado, y entonces seamos inducidos a ¿qué? Al arrepentimiento, para que se produzca esa transformación, para que se produzca justamente el propósito del poder de Dios en nuestra vida, ese milagro que a una vida nueva, santa y justa. Así que este aspecto es digno de recordar. La benignidad, la buena voluntad de Dios solo es justamente la que nos guía al arrepentimiento. El segundo aspecto, aquellos que justamente Dios se presenta a ellos con buenos deseos de llevarlos al arrepentimiento, aquellos que no aceptan ese arrepentimiento, que no aceptan el mensaje, que no aceptan el plan de salvación. Y entonces dice, atesoran que ira para el día del juicio final. Y esto es un punto que quizás sea muy conocido entre nosotros, pero que cabe resaltar. Muchas veces queremos condicionar o queremos adaptar el Evangelio o la palabra de Dios a nosotros. Y justamente tiene que ser todo lo contrario. Nosotros adaptarnos a la palabra. Nosotros justamente pidiendo que la gracia de Dios nos adapte allí a la imagen de Cristo, nos haga justo, nos haga bueno, vuelva nuevamente a recrear en nosotros ese nacimiento de Cristo en nuestras vidas, para que se pueda hacer ese acto maravilloso final de reflejar plenamente en cada uno de nosotros la imagen divina. Y el tercer aspecto, allí, en esta recreación, en este arrepentimiento, quizás un punto que fue muy tocado históricamente en la iglesia. ¿El rol de qué? El rol de las buenas obras. ¿Qué papel cumplen las buenas obras? ¿Qué papel cumplen justamente en nuestra relación con Dios el bien hacer en cada uno de nosotros? Y entonces el autor presenta allí que las buenas obras son un resultado, son una respuesta de lo que Dios ha hecho en nosotros. Allí Dios nos perdona, Dios nos limpia. Como consecuencia, tú y yo manifestamos, ¿cierto? Allí damos respuesta, nuestro amor a Dios, justamente a través de ¿qué? A través de las buenas acciones. ¿Qué? Que honran, que glorifican, que dan buen nombre a nuestro Dios. Que tú y yo entonces podamos participar en este arrepentimiento de estos tres pasos, de estos tres puntos. Primero, acordarnos que la benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Segundo, el aceptar ese llamado, porque las consecuencias justamente de no aceptar la salvación son nefastas. Las consecuencias es un castigo eterno, la muerte eterna. Y tercero, que fruto, como resultado de recibir el perdón, podamos vivir una vida santa, pía en Cristo Jesús. Amén.